Lo primero que vio Jake Ollister fue algo oscuro tumbado en medio de la hierba. Al principio pensó que era un ciervo muerto, pero cuando su caballo se acercó, se quedó paralizado en la silla. Era una mujer, una joven monja con un hábito negro, estirada bajo el abrasador sol de Kansas. Jake saltó de su caballo tan rápido que el polvo se alzó como humo. Se arrodilló a su lado. Sus pies estaban descalzos. Estaban cortados y cubiertos de polvo. Cada dedo del pie con sangre seca. Su hábito olía a sudor y tela arrasada por el sol. La mezcla aguda de miedo y calor que le decía a Jake que llevaba mucho tiempo corriendo bajo ese cruel cielo. Jake tocó su muñeca para comprobar si tenía pulso. La piel estaba caliente, ardiente, como si hubiera caminado kilómetros bajo el calor sin descanso alguno. Sus labios se movieron un poco. Un susurro tan débil que pensó que era el viento. Eso está prohibido. Se inclinó. Lo susurró de nuevo. Esta vez su voz temblaba como si tuviera miedo incluso de las palabras que salían de su boca. Jake había visto mucho en sus 52 años. Desde sequías hasta tiroteos e inviernos duros, pero nunca había visto a una monja desplomada y sola en la pradera con el miedo escrito en el rostro. Sus ojos se abrieron a medias, azules y desenfocados. Estaban asustados y perdidos. Pero bajo el miedo había un viejo dolor que llevaba mucho tiempo cargado. Jake levantó suavemente la cabeza y sintió el calor que emanaba de su piel. Calor como fiebre. Cuando él tocó su hombro para buscar heridas, ella lo susurró de nuevo. Eso está prohibido. No es una advertencia, más bien una súplica. Y Jake lo entendió. No le tenía miedo. Tenía miedo de las reglas, del juicio, de cualquier castigo que una joven monja pudiera enfrentar por dejar que un ranchero le pusiera la mano encima, aunque intentara salvarle la vida. Jake sacó su bandana, lo sumergió en su cantimplora y se lo puso en la frente. Al principio se estremeció, luego se relajó, casi derritiéndose con el toque de algo frío por primera vez en sabe cuánto tiempo. A lo lejos, oyó cascos. Si alguien del pueblo la encontraba así, tumbada en sus brazos, no acabaría bien para ella, ni quizá para él. Jake deslizó un brazo bajo sus rodillas y otro detrás de su espalda. La levantó con cuidado, y ella se apoyó en su pecho como si no le quedara fuerzas para luchar contra nada. Podía sentir lo ligera que era en sus brazos, y sabía que había una historia detrás. Lo que fuera que había llevado a una monja al centro de la pradera de Kansas, y no era algo pequeño, sino cuando la llevó hacia su caballo. Una pregunta no dejaba de rondarle. ¿Qué podía ser tan prohibido como para que una joven monja se refugiara en medio de la pradera de Kansas? Jake cabalgaba despacio, manteniendo un brazo firme alrededor de la joven monja para que no se deslizara de su caballo. Ella permaneció en silencio durante todo el trayecto, respirando superficialmente, apoyando la cabeza suavemente contra su pecho. Cuando llegaron al pequeño arroyo cerca del rancho Ollister, Jake se dio cuenta de algo extraño. No había luchado contra él, ni siquiera cuando despertó a mitad de camino y vio que la llevaba un hombre al que nunca había conocido. Sus dedos se habían apretado en su camisa como si se aferrara a lo último seguro del mundo. Bajó del caballo y la llevó dentro de su cabaña. Era un lugar sencillo, paredes de madera, una olla en la estufa y una Biblia sobre la mesa que no había leído tan a menudo como se prometió. La acostó suavemente en su cama. Jake empapó un paño y se lo puso en la frente. Se movió, abriendo los ojos lo justo para ver dónde estaba. Alivio. Un alivio lento que decía que no se había sentido segura en mucho tiempo. Le dio agua. Dio un pequeño sorbo, luego otro. Su voz era suave cuando finalmente habló. ¿Dónde estoy? Jake se sentó a su lado. Ollister Ranch, a un par de millas al oeste de Dodge City. Te desmayaste completamente en la hierba. Ella asintió como si esperara esa respuesta y supiera que se había llevado al límite. Me llamo Jake, dijo. ¿Cuál es el tuyo? Era como si incluso su propio nombre fuera algo que tuviera que proteger. Entonces susurró, hermana Elise. Jake asintió despacio. Elise. Luego miró alrededor de la pequeña cabaña. Sus dedos se aferraron a la manta. Vio claramente que esa mujer huía de algo más pesado que el calor que la había derribado. Intentó incorporarse. Jake le sujetó suavemente el hombro. Calma. Aquí nadie viene a por ti. El miedo brilló allí, rápido y agudo. No miedo a él. Miedo a ser descubierto. Tragó saliva con fuerza.
Jaque, si preguntan por mí, debes decir que nunca me viste. Jaque se recostó, con las cejas alzadas. Aquellos que exactamente van tras una monja en pleno verano en Kansas. Y Liz miró hacia la puerta como si alguien pudiera entrar en cualquier momento. Luego susurró las palabras que hicieron que todo el cuerpo de Jaque se tensara. Jaque, yo no huí de Dios. Huí de la gente dentro de la iglesia. ¿Qué demonios podría haber visto una monja tan peligroso que tuviera que huir por su vida? Jaque se recostó en su silla, estudiando a la joven en su cama como si ella acabara de decirle que el mundo era plano. Huir de Dios era una cosa. Huir de la iglesia fue otra tormenta completamente distinta. Y Liz se ajustó más la manta sobre los hombros y miró sus manos. Temblaban. Jaque mantuvo la voz firme y calmada, la misma que usaba con los caballos nerviosos. Puedes decírmelo que no hay nadie más aquí. Respiró temblorosamente. En la misión de Dodge City, las cosas ya no eran sagradas. Jaque sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Sabía que esa misión debía ser un lugar en el que la gente confiara. Y Liz levantó la vista con unos ojos que contenían más verdad de la que quería mostrar. Hay un hombre allí, un hombre que todos respetan, pero no es quien creen que es. La dejó hablar a su propio ritmo. Tragó saliva con fuerza. Está usando la misión por dinero, por cosas que nadie debería esconder jamás tras una cruz. Jaque sintió como el calor le subía al pecho. El tipo de ira silenciosa que los hombres mayores conocen bien. La lenta combustión que surge al ver a alguien usar la fe como escudo para su propia suciedad. Encontré cartas, libros con números que no tienen sentido. Se lo conté a una de las hermanas mayores. Y a la mañana siguiente, ella se había ido. Jaque se inclinó hacia adelante. ¿A dónde? Y Liz negó con la cabeza. Me dijeron que se fue por su cuenta. Pero vi al sheriff hablando con el padre Whitlock esa misma noche. Y después de eso, empezó a observarme, siguiéndome desde que me preguntaba dónde dormía y dónde rezaba. Jaque se frotó la mandíbula con una mano. Sheriff Collins, un hombre en quien Jaque nunca confió. Un hombre que olía a problemas incluso cuando intentaba parecer santo. Sabía que si me quedaba, yo también desaparecería. Así que me subí a un carro de mercancías que salía del pueblo y lo monté hasta el río. Luego caminé hasta que me fallaron las piernas. Y así fue como me encontraste. Su voz se quebró en esa última frase, y por primera vez desde que la encontró, y Liz comenzó a llorar. Esas lágrimas silenciosas y cansadas que surgen cuando alguien ha guardado todo demasiado tiempo. Jaque se quedó en su silla, con las manos entrelazadas, dejándola llorar sin apartar la mirada. Sabes, una vez me callé cuando debería haber hablado. Mi mujer necesitaba un médico y el hombre del pueblo nos rechazó porque no podíamos pagar lo suficiente. Salí de esa oficina sin decir palabra. Murió 2 días después. He tenido que vivir con ese silencio todos los días desde entonces. Así que créeme cuando te digo esto. Si tienes el valor de hablar, no voy a dejar que te quedes ahí solo. Jaque se levantó y fue a la ventana, mirando la tierra tranquila. Había pasado años ocupándose de sus propios asuntos. Pero escuchar por lo que había pasado esa chica le trajo a la mente algo que creía haber enterrado junto a su esposa. Una necesidad de proteger y de arreglar las cosas. Y Liz, si lo que dices es cierto, esto es más grande de lo que dijimos los dos. Lo sé, pero no puedo volver solo. Jaque se acercó, con la mirada firme. No lo harás. No mientras respiro. Ahora, la verdadera lucha se acercaba. De esos que sacuden a todo un pueblo. Si sigues conmigo, amigo, espero que pulses ese botón de suscribirte para no perderte lo que ocurre después. Coge una taza de té o café, acomódate y dime en los comentarios qué hora es para ti ahora y desde dónde estás escuchando. 2 mañanas después, Jaque se despertó antes del amanecer. Era una de esas tranquilas mañanas de Kansas en las que incluso el viento parecía contener la respiración. Salió fuera, las botas hundiéndose suavemente en la tierra fresca y escaneó el horizonte. Dentro de la cabaña, y Liz también estaba despierta. Se sentó a la mesa, con las manos envueltas alrededor de un vaso de agua tibia. Jaque se sentó frente a ella. Muy bien, dijo. Necesitamos respuestas, asintió. Si el padre Whitlock sabe que he escapado, enviará a otros. No se rendirá. Vamos al pueblo. Sus ojos se abrieron de par en par. Hacia Dodge City.
Jake asintió. Si el hombre es corrupto, la gente necesita ver la verdad con sus propios ojos. Y Liz respiró hondo con dificultad. ¿Y si me ven? Jake sonrió un poco. El tipo de sonrisa que solo un ranchero mayor y terco puede lograr. Entonces que miren. No tienes nada de qué avergonzarte. Salieron juntos. Jake le entregó un viejo sombrero de sendero del clavo junto a la puerta antes de irse. Estaba desvaído por el sol y un poco demasiado grande. Pero cuando bajó el ala sobre su frente, le ocultó la mitad de la cara y le dio el valor justo para seguir. La pradera se extendía amplia y dorada, el calor ya subía, aunque la mañana aún era joven. Y cuando aparecieron los tejados de Dodge City, Liz agarraba la silla más fuerte de lo que pretendía, vaqueros atando caballos. Y justo en el centro, la casa misionera se alzaba alta y silenciosa como si nunca hubiera conocido un solo día de pecado. Jake desmontó primero. Y Liz la siguió, con las manos temblorosas. Le colocó una mano suave cerca del codo. «Estoy aquí mismo». Cuando llegaron al borde del pueblo, Liz casi se detuvo. Sus piernas se sentían como en ese campo, débiles y temblorosas. Solo que esta vez, no era el sol lo que la estaba golpeando. «No sé si puedo hacer esto», susurró. Jake le ofreció la mano, áspera y firme. «No tienes que gritar», dijo. «Solo tienes que decir la verdad una vez y yo estaré a tu lado mientras lo haces». Por primera vez en mucho tiempo, estaba asustada y no sola. Mientras caminaban hacia las puertas de la iglesia, la gente empezó a mirar en señal de reconocimiento. Una monja desaparecida nunca permanece en secreto mucho tiempo. Cerca de la entrada estaba el sheriff Collins. Dio un paso adelante con esa sonrisa lenta y aceitosa que tenía cuando creía tener la delantera. «Buenos días, Jake. ¿La vas a traer de vuelta a donde pertenece?» Jake no parpadeó. «Eso depende. ¿Piensas decir la verdad hoy?» La sonrisa del sheriff se desvaneció lo suficiente para mostrar al hombre que había debajo. Entonces se abrieron las puertas de la misión y el propio padre Whitlock salió, con el rostro sereno y los ojos fríos como un estanque de enero. Su mirada se posó en Liz. «Ahí estás, niña. Vamos ya. Resolveremos todo esto dentro». Y Liz retrocedió. Jake dio un paso adelante y justo allí, en medio de Dodge City, el aire se quebró con tensión, tan cortante que parecía un rayo a punto de caer. La mano del sheriff se deslizó hacia su funda. Los ojos de Whitlock se entrecerraron, y Jake se dio cuenta de algo. No estaban allí para hablar. Ahora, la única pregunta era esta. ¿Quién daría el primer paso? El sheriff Collins tenía una mano en la cadera y, justo en medio de todo, Liz dio un paso adelante. Liz abrió la boca, pero al principio no salió ningún sonido. Sus rodillas cedieron un poco. La mano de Jake se apretó en su codo, sujetándola más de lo que ella se sujetaba a sí misma. «No voy a entrar contigo. Hoy no. Nunca más». La multitud a su alrededor se quedó quieta, pero no todos se inclinaron igual. Murmuró otro hombre al fondo. «El padre nunca haría algo así». Whitlock levantó la barbilla. «Los children dicen cosas salvajes cuando están asustados», dijo con suavidad. «Vamos, hermana. Hablemos en privado». Dio un paso hacia ella. Y Liz se quedó paralizada. Jake se puso delante de ella antes de que el sacerdote pudiera acercarse más. «Si la quieres, pasa por mí». Colin soltó una breve risa, pero su mano bajó más hacia su pistola. Algunos retrocedieron mientras otros mantuvieron su posición, con la mirada saltando entre el sheriff y el ranchero como si vieran arder una mecha. Jake mantuvo la mirada fija en el sheriff, calmado y firme. Pero por dentro, sabía que un solo error podía convertir esta plaza en un cementerio. Entonces Liz habló de nuevo, esta vez más alto. «Vi los libros. Vi las mentiras. Y vi lo que les pasó a los que intentaron hablar antes que yo». Un hombre gritó: «Cuida tu lengua, chica. Ese cura enterró a mi madre. Nunca haría daño a nadie. Pero al lado de él». El tendero dio un paso adelante, con la mandíbula tensa. «El padre Whitlock me debe 3 meses de facturas impagadas», dijo. «Y cada vez que le pregunto, me dice que Dios proveerá. Quizá esto sea Dios lo que lo proviene». Una madre cerca de la entrada acercó a su hija. «Mi hijo mayor empezó a trabajar en la cocina de la misión.
Susurró un día que simplemente dejó de volver a casa. Sin carta, sin despedida. Me dijiste que se había escapado. Pero padre, ¿tú también me estabas mintiendo? ¿Lo estabas? Jake miró a su alrededor a sus caras. Algunos enfadados, otros confundidos, otros simplemente cansados de sentirse pequeños. Todos confiabais en este lugar, dijo. Pero la confianza solo funciona si un hombre se la gana. Collins maldijo en voz baja y sacó el arma de un tirón. Basta de esto. Levantó el barril hacia Jake. Algunas personas gritaron y se agacharon. Mientras disparaba, 2 jornaleros le golpearon el brazo y el disparo se disparó, golpeando inofensivamente el ladrillo sobre la puerta de la misión. En medio del caos, Whitlock giró e intentó volver a entrar corriendo. Dio 3 pasos antes de que el tendero y otro hombre se abalanzaran sobre él en la puerta. La lucha empujó la puerta de la misión de par en par. Papeles se derramaron de un armario medio abierto. Una caja metálica cayó al suelo y estalló, vertiendo libros de contabilidad y billetes rodados por la entrada como vísceras derramadas. Una anciana se agachó y cogió una página, con la mano temblando mientras leía. Dinero para niños huérfanos, dijo. Enviada al salón de Sally en Dodge City. La gente corrió hacia el umbral y miró el desastre. Página tras página de números, nombres y pagos que nunca llegaban a las personas para las que estaban destinadas. Nadie que viera todo expuesto necesitaba un juez que explicara lo que veía, aunque algunos aún parecían desear no creerlo. Whitlock intentó hablar, pero nadie escuchó. El sheriff intentó abrirse paso a la fuerza, pero 3 vecinos le agarraron de los brazos antes de que pudiera hacer daño a alguien más. Jake no tuvo que lanzar un puñetazo. La verdad misma fue la que se resistió. Al atardecer, Collins estaba atado en cadenas en su propia cárcel, vigilado por hombres que antes le temían. Whitlock fue llevado para interrogarlo por hombres que ya no le temían. Y Elise estaba en el umbral de la misión, no como una monja fugitiva, sino como la mujer que finalmente trajo luz a un lugar que había estado oscuro durante demasiado tiempo. En cambio, Elise se quedó y trabajó junto a las otras hermanas, limpiando la casa en más de un sentido. Se clasificaron los discos y por fin se alimentó a bocas hambrientas con el dinero que les habían ocultado durante tanto tiempo. Cada sábado por la tarde, cuando el trabajo estaba hecho y la luz sobre la pradera se suavizaba, Jake llegaba y esperaba junto a la valla. Todavía llevaba su hábito y aún no había decidido qué hacer con sus votos. Pero ambos sabían que algo había empezado ese día en la hierba cuando un ranchero agotado recogió a una monja agotada y se negó a dejarla desaparecer. A veces, el amor más valiente no grita a los 4 vientos. Simplemente llega cada sábado por la noche, ata su caballo al mismo poste de la valla y espera en silencio bajo la luz dorada hasta el día en que ella esté lista para salir a enfrentarlo. Y si quieres más relatos occidentales tranquilos pero poderosos como este, puedes suscribirte y acompañarme a continuación.